A ver. Ahí está, sí, Sí, ahora sí, sí. está, ahí arrancó. Ahí está, perfecto. Entonces les decía que la pregunta dice, ¿cómo responder desde el sistema educativo a un cambio tecnológico que ya está transformando la forma de enseñar, aprender y evaluar? La discusión no pasa por adoptar o prohibir la inteligencia artificial, sino por construir capacidades reales en los equipos docentes para usarla de manera ética, estratégica y alineada con los objetivos educativos. Y después agrega que el problema de fondo de esto es, y cita tres palabras, la incertidumbre, la presión y la falta de tiempo. Bueno, yo voy a comentar algo respecto de este párrafo, y es que efectivamente, como mencionaba hace un ratito, nosotros, Jorge y yo, hemos empezado a usar este año la inteligencia artificial en los cursos con los alumnos. Les hemos dado las herramientas para que la aprendan a usar. Les hemos recomendado algunas que son las que nos parecen más, pues no pueden usar las 10 o 15 que hay, sino dijimos, bueno, aténganse a una o dos. Después, en todo caso, cuando estemos más avanzados en los cursos, usen la que quieran, pueden abrirse a otras. Pero lo cierto es que efectivamente ha transformado la forma de enseñar, de aprender y de evaluar. Yo lo voy a comentar cómo lo hice yo. Después Jorge va a comentar. Jorge la hizo de una manera bastante más elaborada que la mía. Pero básicamente en los cursos que yo estaba dando, les di material que acompaña el tema que vamos desarrollando. Por ejemplo, no sé, estamos hablando de planificación de la demanda, le doy un texto adicional de un libro de planificación de la demanda y le digo, pregúntenle a la inteligencia artificial preguntas. Entonces uno nos cita el prompt para ubicar a la inteligencia artificial que no me vaya a contestar algo sobre medicina. Uno lo actualiza y le dice, mira, sos un experto en este tema y te pido por favor que me hagas una evaluación del material que te adjunto y que me lo pongas por escrito y que pongas los puntos más importantes y que además al final me des también unas referencias bibliográficas para poder tenerla como material de apoyo y para entender que la inteligencia artificial también puede patinar y se puede ir de paseo y puede decir cosas que no son exactas. Entonces, de esta manera, por lo menos uno la tiene atada a esas referencias bibliográficas que uno le ha pedido, ¿no? Bueno, yo creo que la experiencia ha sido buena porque como en todas las cosas, por supuesto, hay el que se la toma muy a fondo y hace realmente trabajos. He tenido trabajos que han sido realmente, parecían tesis doctorales, lo digo. Además, perdón, les decía que restringieran el trabajo a 5, 6, 7 páginas, no más, porque yo las tenía que leer y se me iba a ir una torta de tiempo. Hay trabajos que han hecho que realmente parecen tesis doctorales porque están muy bien hechos, con lo cual quiere decir que le han sacado el jugo muy bien, muy bien. Uno de los alumnos estaba súper entusiasmado y me dijo, he hablado con mi jefe, me dice, y he conseguido que nos pague a todos el chat GPT. Y dice, y él dicho, bueno, ténganlo y úsenlo para lo que sea, pero úsenlo. Se ve que el jefe no tenía mucha experiencia con el tema de inteligencia artificial, pero por lo menos fue una persona que les dijo, úsenlo y utilícenlo para las tareas laborales que tengan que hacer. No les pidió que le entregaran documentos ni resultados, pero me imagino que esto fue en los primeros meses y después habrá empezado un día a decir para qué más la podemos usar y todo esto, ¿no? Jorge, ¿vos querés contar un poco tu experiencia como Claro. para empezar? Un poco le muestro el otro ángulo
de mi lado. Yo empecé, bueno, en el día que empezamos, por otro lado, los cursos de inteligencia artificial generativa hace 3 años, o sea que hemos recolectado ya una buena experiencia de lo que es un curso de ingeniería de PROM aplicado a supply chain, logística y todo lo que sea relacionado con procesos. Entonces, ahí este punto de vista tiene que ver con lo que fue pasando con los alumnos a lo largo del tiempo. Y esto es muy interesante porque, por un lado, desde el punto de vista de docente, que es lo que está marcando Ignacio, en este curso particular es la primera vez que me pasaba, después de muchísimos años de estar dando cursos en el IEC, que un curso me duraba 3 meses. Un poco lo que decía Oscar, que el conocimiento te dura poco, en cuanto a aprendizaje técnico. Obviamente, si uno desarrolla pensamiento crítico y desarrolla un poder de lógica y matemático, etcétera, eso es la base fundamental. Sigo pensando que aún Sócrates sigue sirviendo en esta época, por más que tengamos inteligencia artificial. Por lo menos me parece que hay fundamentos de razonamiento humano que uno tiene que sostener, digamos, de cualquier forma, no importa la inteligencia artificial, importa cómo pensamos. La cuestión es que fue interesante desde el punto de vista de cómo los modelos de inteligencia artificial, desde ChatGPT, que empezamos el curso con el primero que salió, que fue el que marcó la punta, en definitiva, ChatGPT, no en vano, siguen ocupando el 80% de consumo de recursos de inteligencia artificial, el ChatGPT, después lo sigue Gemini, Copilot, etcétera, pero no es poca cosa que en el mundo, sumado, lleve casi el 80%. Entonces, lo que ocurrió ahí es que, a medida que iba pasando lo que íbamos dando 3 por año, eh, había que ir cambiando porque había que adaptarse a los nuevos modelos de inteligencia artificial, por una razón. Primero, porque obvio que cambiaba y a mucha velocidad, y porque los alumnos venían con los nuevos modelos. Es decir, uno no le podía dar ChatGPT 3.5 cuando un alumno ya estaba trabajando con 4, por ejemplo. Entonces, eso también reconfiguró, cómo es la estructura de cómo piensan también los alumnos el uso de las herramientas. Y ahí llegué a un punto que después me gustaría ponerlo en la mesa, no somos tantos, creo que lo podemos discutir, la importancia que tiene, la forma de razonar en supply chain y en procesos en general respecto del uso de la inteligencia artificial. Lo que es a esto. La mayoría o casi todos los participantes de los cursos que tuve siempre venían con algún conocimiento de ChatGPT o de Gemini o Copilot, por lo menos tomo el último año. No tuve ningún alumno que dijera, no, es la primera vez que entro, como me pasó hace 2 años. Y era lógico, es lógico también. La cuestión es que esos alumnos, que ya estaban usando la herramienta, pasa como con los chicos que se supone que son del mundo digital, pero en realidad de las herramientas conocen bastante poco. ¿Qué quiere decir esto? Que conocen bastante poco de cómo usarlo efectivamente a un modelo de inteligencia artificial generativa. Y una de las cuestiones que surge acá y planteado en los términos de razonamiento es que en todo lo que es logística y diseño de procesos, hacer preguntas sueltas no sirve. Y no sirve porque estamos respondiendo a un solo punto, porque cuando analizamos un problema en supply chain, por ejemplo, en cualquier proceso, estamos hablando de conjunto de elementos, o sea, de un conjunto de actividades. Y ahí es donde empieza el patinaje de los participantes en general. ¿Por qué? Porque usar inteligencia artificial, la verdad, lo puede usar cualquiera. Aplicarlo correctamente con un lenguaje apropiado, como son el diseño de prompts o la ingeniería de prompts, y después aplicarlo en modelos de proceso, eso es
otro camino. Esto es un poco lo que mencionaba Ignacio de cómo arranca esto después para llevarlo al resto de los cursos. La cuestión es para ponerlo en, y no es que esto esté separado, una cosa son los cursos orientados a explicar inteligencia artificial sobre modelos de proceso y otra es qué pasa dentro de los cursos. Y ahí es donde nos enfrentamos a una situación que me parece interesante y es que tanto los participantes de todos los cursos razonan en términos de procesos. No sé, me gustaría escuchar la opinión de algunos de ustedes que seguramente, y si hay algo que se me escapó, que le comenten, pero acá el tema es, redondeándolo, es que la inteligencia artificial por sí sola no nos va a resolver los problemas, porque hay que pensarlo en términos de proceso. No sé qué es lo que piensan ustedes. ¿Puedo decir algo? Justo Sí, esta claro. mañana estaba hablando con Franco Novara, que da el curso de SCORE, que es el de precisamente de mapeo de procesos, y lo dio con inteligencia artificial, o mejor dicho, les dio toda la parte de BPMN y los diagramas de proceso, y me dijo, en parte que son los alumnos que de alguna manera intentan sacarse el tema de encima, me dijo, algunos no me presentaron ni la terminología, ni las cosas que le pedí, y entonces cuando se lo dije, le tiraron el tema a la inteligencia artificial, como que la inteligencia artificial les iba a solucionar lo que ellos no habían hecho. Me dice, me hicieron cualquier desastre, y la Claro. verdad, y la verdad me De dijo, multiemisión. sinceramente no sé qué hacer, si ponerles un multiple choice y que den el examen y que se vayan, o pedirles lo que tienen que hacer. Le digo, no les aflojes, tienen que hacer lo que tienen que hacer porque realmente es muy injusto con los que realmente hicieron un trabajo bárbaro. Me dice, mira, me han entregado trabajos de 20 carillas y no dicen nada. Y hay otro que me ha entregado un trabajo de una carilla, y está perfecto. Digo, bueno, más razón entonces de que no es una cuestión de cantidad, sino que, que se sienten y que lo interpreten y que lo hagan, porque por más que hagan un multiple choice, no van a salir sabiendo procesos, eso está claro, van a zafar porque le van a pedir a la inteligencia artificial que les conteste las preguntas y entonces va a ser un desastre el tema, pero es verdad lo que vos decís, o sea empieza a marcar, y ahí está uno de los principales problemas, es decir, ¿qué le pide uno a los alumnos? ¿Qué le pide a la inteligencia artificial? Y cómo medir y cómo evaluar el ajuste que tiene el alumno con lo que aprende y con lo que le pide el profesor, que es un tema bastante diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Sí, ahí, justamente hay varios puntos para trabajarlo. Uno, el que presenta el trabajo de una página seguramente debe haber diseñado un prompt, eso lo vimos en el curso de inteligencia artificial, el de ingeniería de prompt, que a medida que iban mejorando el diseño y la estructura de los prompts, las respuestas iban siendo más concisas más concretas y de menos páginas. ¿Por qué? Porque ocurre algo muy simple. Un modelo de inteligencia artificial casi, no digo que es humano en lo más mínimo, pero lo que quiero decir que en su modelo de razonamiento, no nos olvidemos que en realidad es una red neuronal que trabaja en base a probabilidades para responder. El tema es que va ajustando la respuesta en función de la calidad de la pregunta. Es casi filosófico también esto, porque uno podría decir, bueno, la calidad de la pregunta da una buena calidad de respuesta y ahí, por ahí tenemos varios filósofos dando vuelta con esto, pero el tema en inteligencia artificial también ocurre lo mismo. Y eso es lo que viene pasando también. Hay un trabajo de McKinsey de principio de año, creo, diciembre del año pasado, que habla que si bien hay un 80% perdón, de la gente que utiliza inteligencia artificial, en general el 80% no sabe bien
cómo usarla efectivamente. Esto es un estudio de McKinsey. Esto significa que es necesario aprender un lenguaje nuevo para empezar a sacarle el jugo en términos de uso en el trabajo. También hay otra cuestión interesante y es que en esas investigaciones y en encuestas en las empresas, encontraron que muchos están frustrados, que han gastado un montón de plata en las empresas y no le han encontrado todavía un nivel de productividad. Es decir, que hay gente, hay empresas que le han dado la vuelta y encontraron un uso efectivo y otras que todavía que han gastado mucho dinero y todavía no le encontraron la vuelta. Y ahí tiene que ver entonces un tema de educación, de cómo se usa y de cómo entienden dentro de la compañía sus procesos. Esa es un punto de la realidad. Si en el caso de educación, que tiene una doble complejidad, por un lado, el tema de profesores, que hay otro estudio más de OLC, que es el Online Learning Consortium, es una organización muy grande sobre el tema de educación y de aprendizaje, menciona que hay en el último paper unos 84,6 de docentes que tienen conocimientos limitados sobre estos temas. ¿Qué quiere decir? Que están casi en misma situación, si uno podría ponerlo así, que los alumnos, en el sentido de que lo usan en los modelos de inteligencia artificial, pero no están siendo totalmente efectivos. Esto Bueno, es... Claro, y a eso habría que sumarle, ahí tenés otro problema, porque en la medida que el alumno se da cuenta que el profesor se queda atrás, está en un problema en serio, porque el alumno le saca ventaja al profesor y bueno, después hará lo que quiera, Bueno, pero bueno, vos sabés que ahí yo difiero un poco en ese sentido, porque hay algo que hay que tener en cuenta. Las empresas están pidiendo mucho en las contrataciones, que está muy bien que tengan licenciaturas, ingenierías o doctorados, pero también junto con eso le están pidiendo conocimientos blandos, es decir, que puedan estar en capacidad para trabajar en equipo o dirigir un equipo. Y otra cosa que están pidiendo, que está creciendo esa demanda, es pensamiento crítico. Ahí hay un tema, pero casi crucial. Si uno mira lo que está pasando con las pruebas PISA o incluso los resultados de los chicos que salen del secundario, no quiero ni hablar de lo que nos está pasando en la Argentina porque me da vergüenza, pero las pruebas PISA están demostrando que los chicos están perdiendo capacidad crítica de razonar. Y por más que uno lo busque, es como que un alumno de quinto año del secundario casi está volviendo a un nivel del último año de la primaria. Entonces, porque hay cosas que no puede responder. ¿Y qué nos está faltando? Esa capacidad de razonar que no es inherente a la inteligencia artificial, sino a nosotros, los humanos, es decir, es inteligencia cognitiva natural, digamos. y esto también Entonces, aplica a la docencia, perdón, absolutamente, sí, sí, porque sí. no es fácil hacer docencia, no cualquiera hace docencia, entonces no solamente está relacionado con quién presenta un estilo o tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, presenté 3 hojas, pero yo estaba hablando de almacén, proveedores y logística, y aparte había hecho sus procesos en un diagrama que nunca había practicado, pero mucho tiene que ver también quién da y cómo da y qué capacidad tiene para hacer docencia. Sí, bueno, eso influye y cómo maneja, exacto, es cómo maneja los grados. Y ahí tenés uno de los problemas que está trayendo la inteligencia artificial en la aplicación en la docencia, y es eh, cómo es que le pedimos a los alumnos que desarrollen su trabajo. Y una de las cuestiones que salta inmediatamente es si fueron validados esos trabajos, si tienen citas, si esa respuesta que dio la inteligencia artificial son coherentes y consistentes con el tema que se les pidió. Esto es clave. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar. ¿Cuánto hizo el alumno aparte de apoyarse, digamos?
digamos que fue un asistente de inteligencia artificial que lo ayudó a preparar el trabajo. Pero ¿cuánto puso de su parte el alumno en vez de hacer un cut and paste y ponerlo bonito en un Word? ¿Está bien? Este es el tema. Es cuánto aplicamos de conocimiento y de raciocinio a los resultados de la inteligencia artificial. Eso es así, Néstor. No sé si me parece que coincidimos ahí. Sí, bueno, aparte, a veces la inteligencia artificial dice cosas que si a lo mejor, por ejemplo, en este caso de los textos, conociendo el texto, alguna vez patinó y cuando uno le dice lo que estás diciendo no coincide con tal parte, te pide perdón, te dice, ah, sí, tenés razón, y ahí te lo corrige. Es realmente impresionante la capacidad de corrección que tiene porque te tira, de hecho, fíjate, el otro día, para ir a un ejemplo concreto, estaba pidiendo un razonamiento sobre el stock de seguridad y en la fórmula aparece un término que va elevado al cuadrado. Ella lo puso en forma lineal, entonces dejé que avanzara y le dije, me parece que tenés una falla en la fórmula. Me dijo, sí, tenés razón. La corrigió al toque, ni siquiera le dije cuál era, le dije, me parece que hay una falla en la fórmula que no la pusiste bien, la agarró al vuelo y ahí, a partir de ese momento, empezó a reincidir, digamos, en la fórmula que había usado y por qué tenía que ser así. Al final me dio una explicación que yo no la había conseguido nunca de por qué ese término iba al cuadrado. No sé si la terminé de entender, pero bueno, sea como sea, si uno está atento, consigue de alguna manera también ayudarla o guiarla a la inteligencia artificial para que no meta la pata, pero eso también lleva a que no todo lo que te dice, en una gran parte es verdad, pero hay algunas veces metidas de pata, como puede ser esta fórmula, que el que la usa va a decir, pero en definitiva, ¿en qué quedamos? En clase me dijeron tal cosa y después la inteligencia artificial dice tal otra. Bueno, el texto, yo no sé qué pasó, pero el texto estaba bien escrito y ella lo usó mal. Entonces, ese es un misterio porque leyó la fórmula como la leyó, pero la tuvo que corregir. Sí, es verdad lo que decís. Yo creo que es importante que uno, cuando trata con la inteligencia artificial, uno sepa de lo que está hablando para poder estar atento y corregir y tenerla atada, como dijiste vos recién. Sí, sí, sí. Pero mucho tiene que ver a mi forma de ver también con el tema de quién, del docente y quién hace docencia. Recién se habló, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Este, pero mucho tiene que ver con la docencia. No solamente está ligado a la educación y a la performance de los alumnos, sino a quienes dan docencia. Ser docente no es nada fácil. Espera un minutito que está Y Adrián levantando la mano. A ver qué nos... ¿cómo estás, Adrián? ¿Tenés una pregunta? Tenés el micrófono tapado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Ignacio? Me Hola, pasó ¿cómo algo andas? parecido a lo tuyo, bien, muy bien. Y parecido también el caso. Tenía que hacer un diseño. En este caso no es la pedagogía, pero voy al tema, a cómo lo usé. Un diseño para todo un circuito de logística inversa. Entonces tenía que ver, eran 56.000 radios que se iban a instalar, cómo va a ser la tasa de falla, dónde iba a poner los stocks, dónde iba a poner, cómo iba a manejar todo eso, que inclusive incluía un call center para recibir las llamadas. Y lo que hice no fue pedirle que me desarrolle un modelo, sino que en el caso de los modelos estadísticos le pregunté por qué modelos estadísticos conocía sobre estadísticas de fallas de equipos electrónicos. Y que los dividiera en equipos nuevos, equipos ya con uso, o sea, la mortalidad infantil, la mortalidad normal del equipo y al final de la vida útil. Y llegó a presentarme tres modelos distintos. Entonces, como que le acotase el- el margen de error, pero y uniéndolo con lo que decía allá, es como que si no conoces el proceso, la pregunta se te limita mucho. Exacto. Y atándolo con la docencia, hay una matriz pedagógica, que es la de las 4 o 5 columnas que tiene, que, que- que son las que lleva el profesor en lo que es el conocer, el aprender,
El Claro, poder explicar y no me la acuerdo el nombre de la metodología de materia. Bloom, ¿me estás hablando? La de Bloom. Exactamente, esa, la metodología de Bloom. En ese proceso, que es un proceso en sí que lleva al alumno, ¿no? Si la inteligencia artificial puentea todo ese proceso, en definitiva el alumno nunca aprende, porque yo no creo que exista un curso de ingeniería de prompt que le pueda explicar qué preguntarle a la logística para que reemplace los cursos de logística. Pues si no conoce los procesos, las preguntas cada vez son menos ricas, las respuestas van a ser menos ricas, o tan amplias que no se van a poder implementar. Ahora, si uno va al Exacto. detalle, conociendo lo que está intentando resolver y le tiene una duda, y como le pasó a Ignacio, y acá no tendría que ser cuadrático, tendría que ser de otra manera, entonces ahí sí se enriquece mucho la respuesta, porque uno la hace buscar y la hace buscar material y buscar referencias y ver dónde se aplica esa ley y dónde no. Entonces, ahí la respuesta, y si el alumno hace ese proceso, es como mucho más rico el aprendizaje, porque es como que tiene un laboratorio online donde dice, bueno, probé todas estas opciones y por ahí me quedo con la cuadrática, por ahí no me quedo con la cuadrática, por ahí tengo que usar otra curva, o por ahí tengo que dividirlo en tres, en la etapa inicial del proceso, en el medio y al final de la vida útil. Entonces, ahí sí se aprende, pero Sí, tengo que tener el panorama antes más o menos claro, porque si no... sí, de acuerdo. Ahí hay una cuestión, en el ejemplo que ponen ustedes, interesante, porque en las técnicas de diseño de prompts hay una técnica que se llama cadena de pensamiento, chain of thought, si lo buscan en inglés o bueno, en español también lo encuentran rápidamente. Cadena de pensamiento. Esto es que uno cuando elabora las indicaciones, las instrucciones, eh, le puede pedir que lo desarrolle paso a paso, que es cadena de pensamiento. El mecanismo de paso a paso implica que va a explicar, sobre todo, esta es una buena técnica cuando se utiliza o cálculos, formulaciones, o hay que armar este, algún modelo que interviene las matemáticas. Entonces, en ese caso, si uno agrega esta frase dentro del prompt, desarrolla tu análisis o tu resultado paso a paso, que es el chain of thought, eso cambia totalmente la manera porque va explicando exactamente cómo lo va resolviendo y la posibilidad de que existe un error baja notablemente. La otra cuestión que muchas veces uno puede llegar a utilizar es que pedirle que utilice dos tipos de fórmulas si existen relacionadas con el tema que están manejando. Pero en general conviene, sobre todo cuando estamos trabajando con cálculos o planillas, etcétera, manejar este concepto de que desarrolle el pensamiento paso a paso. La otra cuestión, acá no se olviden que hay varios jugadores que están. Está el propio modelo de inteligencia artificial y está el humano, que es el que tiene que, digamos, mejorar al máximo su pregunta. Esto es, digamos, la perfección de cómo uno va a manejar las preguntas. La otra cuestión es qué modelo se utiliza. Depende muchas veces de la calidad de respuesta. Si, por ejemplo, les voy a dar una situación. Cuando usamos Gemini, en general Gemini ha sido pensado para responder más sobre temas que tienen que ver con negocios, con cálculos, con finanzas, con modelos matemáticos, o sea, tienen un desarrollo muy bueno desde el punto de vista de negocios. Es más parco. Por ejemplo, Gemini le va a dar, le piden algo con un prompt que lo desarrolle, etcétera. Seguramente uno podrá tener un par de vueltas, pero no te va a volver a preguntar, ¿está bien esto? ¿Querés que te haga tal cosa? No tiene tanta amabilidad. Gemini no está pensado para ser amable con uno, está pensado para resolverte las cosas. Entonces, ahí hay una cuestión de qué herramienta usamos. Si usamos ChatGPT, por ejemplo, para hacer resúmenes o para preparar una tesis, algo más complicado, digamos, o preparar un storyline de una serie de diagramas, gráficos,
Entonces, está perfecto, pues está más diseñado para el razonamiento de texto y las respuestas van a ser bastante buenas. Y lo que ocurre entonces es que si usamos ChatGPT para contestar, por ejemplo, para manejar respuestas de mail de clientes, va a estar muy bien, lo va a manejar sin problema. O para manejarse en proveedores en una licitación y cómo va a responder a los proveedores. O preparar mail para responder a proveedores. Entonces, ChatGPT está fenómeno. Pero, por ejemplo, si queremos analizar una red social, cómo está funcionando, sacar estadísticas, comportamiento, análisis de sentimiento, no vamos a ninguno de los dos, vamos a usar Grok. Grok es el desarrollo de Elon Musk en X para inteligencia artificial, que ahora lo separó, uno puede usar Grok independientemente. Antes Grok lo había metido directamente dentro de la red de X, ex Twitter. Entonces, todo lo que sea análisis de redes sociales, un tipo de marketing no se va a ir a Gemini, que es mucho más matemático y menos contestado. Lo que si uno va a analizar comportamientos y sentimientos de la gente en los manejos de los tweets, entonces ahí la situación cambia y usamos Grok. Y esto es lo que viene pasando. Hay otras más, está Cloud, Mistral, etcétera, pero digamos, les muestro cómo lo que viene pasando es que depende del problema que nosotros tengamos para resolver, es el modelo de inteligencia artificial que nos conviene utilizar. Si es generalista, por ahí yo personalmente me inclino por ChatGPT, pero si me tengo que concentrar en algo muy orientado a cálculos, modelos, etcétera, me voy hacia el lado de Gemini. Gemini tiene una ventaja muy interesante y es que interactúa con sus herramientas, con YouTube, con Google Drive, Google Doc, perdón, Google Sheet, es decir, toda la herramienta que tiene Google relacionado con la oficina y va a tener una interacción muy buena. Entonces, depende con quién se mueva o interactúe, puede que uno necesite trabajar en ecosistemas. En la, Una de las cosas, sí, perdón que te voy a sí, interrumpir, adelante. pero una de las cosas que he encontrado también, que tiene que ver con parte de la planificación del año que viene, es ahora le estoy pidiendo a Gemini que en la parte de Data Analytics me cambie los enunciados de los problemas, pero no los datos, que me los cambie como si fueran problemas de logística y de supply chain. Y lo está haciendo maravillosamente, lo está haciendo muy bien. Entonces, está sacando una segunda versión, pero con otro enfoque que probablemente en nuestro caso nos va a servir más que poner un problema que sea más general. Esto va a ir directamente al... Pero es verdad lo que vos decís, porque te lo puede dejar en la planilla de Sheets o te lo puede dejar en el procesador de texto y eventualmente realmente te hace un trabajo muy, muy bueno, ¿no? Claro, por ejemplo, las empresas que son muy orientadas a Microsoft, que tiene todo su ecosistema de negocio montado sobre Microsoft, sobre la nube de Azure, etcétera, ellos van a usar el ecosistema de Word, de Excel, es decir, de todas las herramientas relacionadas, y de hecho está totalmente integrado. El uso de Copilot dentro de las herramientas, está dentro del PowerPoint, es decir, de una cantidad de documentos. Ya es normal encontrarse con ese tipo de capacidades dentro de los ecosistemas. Entonces también las empresas, muchos alumnos que tuve a lo largo de los cursos decían, bueno, mi empresa usa Copilot, ¿qué diferencia voy a tener? En realidad hay que pensar lo siguiente, Microsoft puso por lo menos cuando arrancó todo esto, había ya arrancado con 10.000 o 12.000 millones de dólares, que ahora obviamente la cantidad es notablemente superior, y interactúa con ChatGPT, o sea que es en realidad un modelo de OpenAI estructurado y armado de acuerdo a los requerimientos que tiene Microsoft para su ecosistema de herramientas. Entonces, esto es fundamental. Entonces,
lo que van a tener depende con qué trabajen. Por eso muchas veces pasa, yo en el curso, por ejemplo, dejo abierto muchas veces la posibilidad de que trabajen con, no fuerzo, perdón. No fuerzo herramientas, por eso, porque los alumnos tienen que sentirse libres de trabajar utilizando una metodología. Entonces, un poco la metodología vale para los modelos de inteligencia artificial y después tendrá particularidades de acuerdo a la herramienta que utiliza. Pero acá es fundamental el tema de cuál es el resultado en función de las características de las preguntas y cómo lo queremos estructurar. Y el tema es mucho, digamos, todo este tema del diseño de PRON y demás es clave para lo que va a venir. Si uno dice, me ha pasado con algún alumno, pero entonces me conviene seguir aprendiendo ingeniería de PRON o con esto ya estoy bien. Y la respuesta es, todo lo que se aprende en ingeniería de PROM va a ir a parar a los agentes de inteligencia artificial. Ustedes saben que los agentes de inteligencia artificial tienen en realidad como, hay varios niveles, pero básicamente tienen la capacidad de resolver una cantidad de problemas, interactuar con con el mundo exterior, tener memoria en donde uno le carga información propia, hay una técnica para eso. Entonces trabaja dentro de una estructura en la cual puede hacer gestión de mails, por ejemplo, que es lo más sencillo para presentar como estructura. Entonces, los prompts son el núcleo sobre el cual se desarrolla los agentes de inteligencia artificial, que es el mundo que está ocurriendo ahora en distintos niveles. Hay empresas internacionales que han ido instalando modelos de agentes y resolviendo una cantidad de problemas administrativos, técnicos y de negocios en general. El estadio siguiente tiene que ver con lo que se llama la inteligencia artificial agéntica. La agéntica es que tiene autonomía, es decir, que puede tomar decisiones por su cuenta ante los problemas que se presentan para resolver. Esto es, se arma una estructura con todos los elementos que mencioné antes, pero adentro hay un prompt que trabaja con un modelo que se llama de React, que es razonar y actuar. Entonces, le agrega eso que yo les mencioné antes, la capacidad de pensamiento paso a paso, le agrega la parte de actuar. Entonces, ya nos encontramos con un dispositivo que, bueno, hay que mirarlo con cuidado. Entonces, el tema para una de las respuestas al alumno es esto no va a cambiar porque lo que es el funcionamiento y el diseño de prompts va a ir a parar a los agentes y el estudio de esos prompts tiene que ver cómo se va a comportar el agente. Y esto nos lleva a otro problema en el tema de procesos. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cómo se imaginan? Hagan imaginación futurista. Si tienen una compañía que está plagada de procesos de todo tipo, desde abastecimiento hasta la entrega al cliente, finanzas, etcétera, planificación. Imagínense el modelo de abastecimiento que ustedes quieran. ¿Qué problema vamos a tener en el tema de la implementación de agentes de inteligencia artificial? ¿Y la compatibilidad de los indicadores de performance? No, antes que eso, hay algo fundamental antes que eso, que es lo que está poniendo en juego, por eso muchas compañías, según los expertos, vienen fracasando porque fallan en algo clave. Y ese clave es algo que debería ocurrir como lo que hablábamos antes, que la capacidad de razonar y de entender cómo funcionan las cosas. No arriesgan, nadie se arriesga. Estamos entre amigos acá conversando sobre
cómo utilizar esto, cómo impacta en la educación y qué vamos a hacer tanto docentes, nosotros como usuarios también, porque uno tiene la doble situación también, y los que trabajan en las compañías tienen la doble situación, están trabajando en la compañía y utilizando herramientas de, como ChatGPT. Con los agentes por ahí podés reemplazar parte de lo De los que hacen un procesos. proceso. Claro. Exacto, sí, señor, ahí está. Y además, como los agentes pueden dialogar entre sí y trabajar conjuntamente, bueno, está bien, es futuro por ahí, pero se puede armar algo muy, muy grande con eso, ¿no? De Ahora, hecho, todos los software empresariales, todos no, perdón, la mayoría de los softwares empresariales ya incorporan el uso de agentes y la generación de agentes, ¿no? exacto, sí. Ahora, vos sabés que ahí hay un problema que según los super expertos, dicen que hay en eso que mencionabas hay una falla en el núcleo de eso. Es que los modelos por ejemplo, como SAP, o los CRM, o los SRM, en fin, todos esos, ¿son de qué tipo? Son transaccionales. Entonces, en realidad, cuando uno está trabajando con SAP, una aplicación de multinivel como esa, en realidad en cada paso hay una transacción. Entonces uno tiene un flujo de proceso donde van transacciones circulando a lo largo, ¿no es cierto? De esa actividad. Ahora, las transacciones no razonan. Entonces, son simples transacciones que después habrá alguna persona que tomará todas esas transacciones en el área de almacenes y verá la eficiencia del funcionamiento del depósito en función de ese movimiento de transacción. Ahora bien, puesto esto sobre la mesa significa que los procesos, muchos de los procesos en la actualidad, están pensados desde el punto de vista de una secuencia donde hay una interacción de actividades, en donde obviamente se desarrollan tareas, entra tecnología, entra recursos humanos, etcétera, una cantidad de cosas. Pero, ¿qué pasa cuando en el medio empieza a intervenir un elemento como que razona y actúa? Entonces los modelos de proceso tienen que ser replanteados. Y uno de los problemas que existen es, no se puede intercambiar directamente una secuencia o un proceso, una secuencia de actividades por un modelo de agente de inteligencia artificial porque la forma que trabaja es totalmente diferente. ¿Se entiende? Sí. No los quiero marear, pero No, no, pero se entonces, entiende. Se entiende. entonces, porque en el fondo lo que uno está poniendo es como si dijera, bueno, pongo un humano ahí adentro de ese proceso y empieza a razonar y toma decisiones sobre eso ahí en ese mecanismo. Entonces, por eso, Es un elemento disruptivo. entonces, ahí viene uno de los trucos relacionados con muchos de los proveedores de software que dicen, bueno, yo trabajo con inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ok, contame qué es trabajo con inteligencia artificial. Vos tomás todas las transacciones y haces un análisis, por ejemplo, tomo las ventas y hago un forecast utilizando inteligencia artificial. Eh, entonces, ¿eso reemplaza un proceso? Probablemente reemplace la parte de la generación del forecast y la generación de la explicación de cómo funciona ese storyboard o el gráfico que hayan generado. Pero no resuelve alguno de los problemas. Entonces, si pensamos en estos términos, ocurre que eh, no están reemplazables los modelos de proceso, tal cual están diseñados ahora con directamente agentes de inteligencia artificial, porque ahí vamos a tener un Frankenstein. Y esto es lo que en realidad viene ocurriendo. Hay un gasto importante de las compañías pensando que simplemente meten un agente y resuelven un problema y en realidad se están metiendo en otro mucho mayor. ¿No?
Esta es la situación. Planteo cómo es que viene la mano. Y volviendo a esto, siempre vamos al punto raíz. Nada va a reemplazar la capacidad de razonamiento. Por eso las compañías cuando buscan personal también están pidiendo, imagínense, parte de la posición de un trabajo es pensamiento crítico. Muchachos, hace 10 años a nadie se le hubiera ocurrido que cuando uno buscaba trabajo decir, ¿tenés pensamiento crítico? Uno ya daba por hecho que la gente tenía pensamiento crítico, capacidad para razonar, entender, tomar decisiones, etc. Eh, y ahí la verdad que estamos ante un problema. ¿Cómo vamos uno dice, bueno, la gente se tiene que formar, pero hay partes de la formación que tiene que volver a las bases, al razonamiento lógico y comprender que lo que nos entrega la inteligencia artificial tengo que tener capacidad para analizar, sí, y comparar y tomar referencia y buscar puntos de apoyo para demostrar que eso está bien. Mira, el tema es que muchas veces se presentan trabajos y los alumnos ni siquiera los revisan. Es decir, simplemente han encontrado la forma de presentarlo bonito y lo largan. ¿Qué capacidad de análisis tuvo el alumno ahí? Capacidad de hacer un buen diseño de Word. Esta es la realidad. Y le carga, se invierte la prueba. El profesor tiene que ponerse a analizar a ver si hizo algo diferente. Uno tiene herramientas para empezar a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Es decir, analizar los trabajos de los alumnos y a ver en dónde han agregado su granito de arena. Pero esta es la realidad. Imagínense, tenemos que volver a las bases para ver si lo que nos da la inteligencia artificial es correcto o no. O sea, sigamos considerándolo un superasistente y hay que aprender a usarlo. Este es el camino, no queda otra. Y si uno va a estudiar para adelante, hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Ese es el punto. Miren, hay un tema muy interesante que ocurre en el área que tiene que ver con la parte judicial. Ya hay resonantes casos en todo el mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en la Argentina, no podíamos faltar, donde los abogados construyen las respuestas en un juicio, en un proceso, de lo que sale del ChatGPT. Y ya los pescaron varias veces con cosas con juicios que nunca existieron o razonamientos y referencias a otras demandas que tampoco existieron. Y también hubo jueces que cayeron en esa situación cuando elaboraron sentencias. Sí, sí, así es. Si lo buscan van a encontrar, creo, Río Negro, Neuquén, ha ocurrido algunos casos de sentencia. Imagínense lo peligroso que es un juez que diga, bueno, qué bien, me devolvió la sentencia bien preparadita. La larga y un tipo va en cana simplemente por una sentencia elaborada por inteligencia artificial. Por suerte, hay veedores que chequearon y siguieron ese trabajo de pensamiento crítico y dijeron, ¿y esto cuál es la referencia de dónde, en qué se fundamentó? Y cuando estudian el fundamento, ahí salta que estaba mal. En Reino Unido le han sacado la matrícula a un montón de abogados por responder directamente desde ChatGPT. En Estados Unidos también hubo un montón. Y acá Claro. tenemos si no me equivoco, el presidente del Tribunal Fiscal, que quiere ser juez de la Corte, que lanzó un libro de 2 capítulos vinculando salió ahora hace poco, vinculando toda la parte judaica, del judaísmo, hacia la parte, como un instrumento legal, haciendo un macheo, y cita libros que no existen, lo verificó, Ahí está, chequearon, bueno, ahí tenés la respuesta. y con 2 libros escritos por Rosengras que no existían, y todo, y ese era el que pretendía ser ministro de la Corte Suprema, congraciarse con el poder por la temática elegida, ¿no? Y es el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación.
Ahora, digamos, uno no le puede echar la culpa a la inteligencia artificial que contestó mal. Acá hay una persona en el medio humana que utiliza una herramienta indebidamente o Totalmente que no se inescrupuloso. toma el trabajo de validar si eso existe, porque en realidad un abogado cuando responde a una demanda tiene que validar que hay precedentes y dónde fueron y cuáles fueron los dictámenes, etcétera, etcétera. Esto es así. Entonces, y esto es el desafío, un poco volviendo al título de la charla, es el desafío que tenemos todos, en realidad, usuarios, alumnos, profesores, de cómo le ponemos foco a algo que ya no se va a ir, que está para quedarse, que está para seguir creciendo, porque esto de que alguien, como pasó hace 2 años, 1.000 científicos firmaron para que no se siga desarrollando. ¿Qué empresa que había gastado miles y miles de millones de dólares en estos desarrollos va a decir, bueno, tenés razón, dejamos de hacer modelos de inteligencia artificial? Cada vez hay más. Los chinos tienen unos modelos buenísimos, pero obviamente ahí hay un problema de sesgo, tal vez, de confianza en algunas cuestiones de ética y de uso de información, etcétera, que por ahí con modelos de inteligencia artificial como Mistral, que es francés, tiene más controles de la Comunidad Europea respecto del uso de la inteligencia artificial. Pero esta es una situación que viene hace unos meses atrás. Creo que fue la directora de educación de la Comunidad Económica Europea que dijo que están implementando un plan para incorporar en la educación ya el aprendizaje de la inteligencia artificial, los problemas obviamente que trae de ética, de uso y del buen uso, etcétera, a nivel ya escolar. Entonces, la situación cambia y nosotros estamos viendo a ver qué es lo que vamos a hacer. Esto es un salto importante, digamos, ¿no? Si querés, Jorge, tocamos un temita más, porque ya son las Dale, sí, 8. no, porque si es que me dejaste hablar y sonamos. No, no, está perfecto, porque además nos hemos juntado para eso, pero quería mencionar, si querés, entramos en el tema de los semáforos, el modelo del semáforo, y ahí dice claramente, dice, además de las reglas generales, es difícil dar directrices unificadas para el uso de la inteligencia artificial en cursos individuales y en tareas específicas de aprendizaje, ya que las posibilidades de uso de la inteligencia artificial varían según los objetivos de aprendizaje. El contenido, los objetivos de aprendizaje, el contenido, las tareas y los métodos de evaluación de cada curso. El profesor del curso tiene un papel clave al dar instrucciones. El profesor puede evaluar los beneficios o inconvenientes del uso de la inteligencia artificial en el contexto de los contenidos y las tareas del curso. Debe considerar si el uso de la inteligencia artificial beneficiará o perjudicará el aprendizaje en una tarea determinada. Y dice, ¿es el uso de la inteligencia artificial obligatorio para la tarea o es irrelevante? ¿Cómo se debe informar sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo se deben evaluar sus resultados y su apoyo al aprendizaje? El profesorado debe definir e informar a los estudiantes sobre los principios para el uso de la inteligencia artificial, ya sea para cursos completos o tareas específicas. La transparencia y unas reglas básicas claras para el uso de la inteligencia artificial son esenciales. Este consejo presenta el modelo de semáforo creado por la Conferencia de Rectores de Universidades Finlandesas de Ciencias Aplicadas, ARENERI, que ayuda al profesorado a guiar y a articular el uso de la inteligencia artificial. Y ya terminando, dice, pone 3 características: cuando está prohibida la inteligencia artificial, cuando está condicional o dependiente del contexto,
contexto y cuándo se la incentiva por los objetivos que persiguen. Pero bueno, justamente nosotros tenemos que encarar ahora el tema este de llevar a nuestros profesores a que empiecen a incursionar en este tema que hemos estado hablando para que eventualmente el año que viene estén en condiciones de ponerlo de alguna manera. Hay que dejárselo, pienso que hay que dejárselo a cada uno que después lo implemente, para que lo puedan empezar a usar. El primer año será un poco, digamos, más complicado y en los segundos años ya se van a ir poniendo mucho más cancheros. Bueno, un poco quería mencionar esto, no sé si te da pie para decir algo más, Jorge. No, no, de hecho siempre, como en cualquier empresa, el concepto de semáforo existe, qué cosas no se pueden hacer, qué cosas entran en una zona que depende de las habilidades del personal y otra que se pueden hacer sin ningún tipo de problema, provisiones, pero aplicado obviamente a los temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, el plagio es una cosa que está obviamente prohibida, pero bueno, está prohibida, pero obviamente la gente hace cut and paste constantemente. Pero el tema es cómo uno controla desde el punto de vista de cómo es el trabajo que vienen desarrollando. Después, lo importante acá es desarrollar la capacidad de poder desarrollar respuestas, por ejemplo, a cuestionarios o preguntas que hacen los profesores, tienen que ver más que nada como la preparación y el razonamiento que hace el alumno utilizando esa inteligencia artificial. Lo más rico que hay ahí es la capacidad de los alumnos y del profesor, obviamente, de separar lo que es estándar de lo que hay una idea nueva o un agregado respecto de la respuesta ante un problema determinado. Es lo que pasa siempre. En la vida real pasa eso, en definitiva. Lo único que hay que ponerlo acá en blanco y negro en el desarrollo de la actividad educativa. Bueno, Ignacio. Exacto. Sí, ahí hay un temita más que lo cierro, pero ya para que justamente dice que no se trata de, comillas, automatizar la enseñanza, cerrar comillas, sino de liberar capacidad intelectual para el acompañamiento significativo. Eso me parece que es un tema muy gordo, porque no se trata de decir no la uses, sino por el contrario, que el docente diga cómo te puedo acompañar para que esto realmente tenga un sentido muy enaltecedor de la tarea, ¿no? Es decir, que creo que sirve como para que el alumno aprenda más, que esa sería la parte positiva, ¿no? No solo va a reforzar lo que sabe o a aprender mejor, sino que va a tener la oportunidad de investigar más. Exacto, sí. Bueno, vos ahí dijiste una palabra que es muy importante en la teoría del aprendizaje, que es justamente la teoría del aprendizaje significativo. ¿Esto qué significa? Que desde el punto de vista del aprendizaje adulto, lo que uno tiene que trabajar como docente es el hecho de asociar el conocimiento nuevo con conocimientos que aporta las otras personas. Es decir, uno no está trabajando con niños que todo el aprendizaje es nuevo, tiene una enorme cantidad de cosas para aprender a lo largo incluso de la escuela primaria, que es fundamental, sino lo que va desarrollando después, porque las personas que vienen normalmente a estos cursos no vienen en cero, hay rangos de conocimiento, hay cosas que saben más de un tema que del otro, etc. Y el aprendizaje significativo implica asociar las habilidades que tiene cada uno con los nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de que aprendan. La única forma que un adulto aprende es cuando logra conectar lo que sabe con las cosas nuevas que va
aprendiendo. Esto es clave. Por eso, bueno, no quiero ser reiterativo, pero yo en el curso que está orientado nada más que a el de inteligencia artificial y esto de ingeniería de PROM, se utilizan procesos de gente que está en el área logística, en abastecimiento, en producción, en delivery, en planeamiento, etcétera. Es un mundo grande, un mundo importante, en donde cuando el desarrollo de los PRON y de las respuestas y la forma de responder están asociados con lo que conocen, el, el- el nivel de aprendizaje y de captación de ese nuevo conocimiento es muy alto. Por eso la importancia de lo que mencionaba de que sea significativo. Esto cambia totalmente en un curso. Poco es lo que dice Néstor. No, El tema de enseñar tiene mucho de cuánto mira uno a la gente que tiene, digamos, que pone su tiempo y su entusiasmo, etcétera, a participar en un curso y cuánto uno como responsable, como docente, les deja, digamos, para llevarse. exacto. Eso que acabas de decir para mí es el punto de equilibrio, ¿no? Cuando uno se introduce en la inteligencia artificial y empieza a crear a partir de sus conocimientos en paralelo con la inteligencia artificial y teniendo la tabla, como dijo Ignacio, que es muy importante porque para no dejarla ir. Pero eso que acabas de decir es el punto de equilibrio. Eso es para mí lo que dijo antes Ignacio, lo que acabas de complementar vos, a mi forma de ver es el punto de equilibrio justito. Bueno, pero no es mágico, Néstor. Esto es un equilibrio, ¿viste? Estás equilibrista a 30 metros de altura, en donde estás buscando cuál es el punto para no caerte. Sí, puede ser para un lado o para otro. Esto es así. Bueno, la verdad yo no lo asumo de esa forma, pero si yo logro encaminar mi proceso y en función de eso seguir aprendiendo, Bueno, está bien, está ese logrado el ese es hecho. el punto de equilibrio. Sí, Todo sí, lo sí, demás, ya está. Todo lo demás viene asociado, digamos, ayuda. claro, pero la definición que dio Ignacio me parece muy justa, muy interesante. Sí. Y lo que acabas de implementar también, porque es eso. Yo lo utilizo de esa forma, esa es la utilidad que le doy yo. Yo trato de aprender, pero también siempre trato de intercambiar de lo que sé. Entonces, logro de que no se escape, de que no se vaya al Exacto, otro lado. ese es el mejor método de aprendizaje. Este, que el dominio de esa técnica ayuda a que la gente se lleve algo, digamos. Exactamente. Y después me paro en lo que dice el docente, ¿no? De la experiencia que tuve con Marcelo, con Carlos, con Ignacio, con vos. Me paro en lo que dice el docente y voy a la práctica y voy a trabajar con la IA también. Sí, Pero exacto. bueno, eso me llevó Ignacio. Además, y algo que hemos hablado mucho con Néstor también esto, es que a través de eso, de despertar esa curiosidad, traigan novedad que aportan a todos además. Es decir, el alumno está aportando novedad a lo que se Claro, está exacto. hablando, ¿entendés? Y eso me parece que es central porque es una forma muy importante desde mi punto de vista del aprendizaje, ¿no? Exacto. Hay que ver una cuestión con esto de que todo se acelera un poco, como mencionaba Néstor, que también de que todo se va acelerando. Es que los alumnos también contestan con el uso de estos asistentes, contestan más rápido. Entonces, hay toda una actividad para rescatar lo nuevo. Y uno como docente en realidad también tiene que tenerlo, digamos, la atención puesta en eso, porque uno aprende un montón. Yo aprendí un montón de mucha experiencia de los alumnos. Eso es un toma y daca en el cual agradezco, porque en definitiva, cuando un participante de un curso practica y lo muestra en clase y lo comparte con nosotros, se encuentran los problemas y cómo respondió, no respondió, qué esperaba encontrar, etcétera, si cumplió el objetivo.
uno va afinando cosas. Entonces cada curso se enriquece a través de eso. Y la verdad que ayuda un montón a hacer la sintonía fina, digamos, ¿no? Exacto. Con Exacto. eso de la rapidez que decís, Jorge, estaba escuchándolo unos de estos días a Santiago Siri, que habla mucho de todo este tema, y contaba como que antes eran, cómo se comprimió el tiempo, con esto que decía la velocidad. Antes eran 10 minutos de googlear, ¿no? Ahora son 10 segundos para promptear, digamos, o sea, buscar la Claro, respuesta exacto. y ya la tenés, ¿no? Entonces, como que es todo muy más vertiginoso, ¿no? Sí. No, y Así es. aparte entras en un training que es impresionante. Claro, Cuando se combina la docencia con lo que uno razona, aplica, sumado a lo que acabas de decir, Marcelo, es espectacular. A esa velocidad es todo un claro, reto. es un reto, sí, sí. Y además captarlo y además que quedártelo, digamos. Esto ya Claro, es parte de mi conocimiento general. claro. Es usarla inteligentemente, es decir, Sí, cultivarse y al mismo tiempo darle velocidad a la cosa, ¿no? Es decir, yo creo que pasa por ahí. exacto, sí, es como que uno aumenta la productividad, digamos. Igual Sí. pensemos que esto lo utiliza muchísima gente para muchas cosas. Hay una cantidad de puestos nuevos relacionados con el uso de la inteligencia artificial que abarca el rango, como vimos, judiciales, en el buen uso o el otro uso, digamos. Pero en la medicina es extraordinario lo que se ha avanzado en ese terreno. En el análisis de imágenes, de tomografía, resonancias, electrocardiograma, etcétera, pasados por modelos que están entrenados para analizar eso. Entonces, hay que prestarle atención a ese. Hay en psicología, por ejemplo, ustedes dirán, pero es lo más peligroso que hay si uno piensa la inteligencia artificial utilizada en la rama de la psicología. De hecho, que muchos psicólogos sociales, pediatras están preocupados perdón, gente especializada en docentes están preocupados por el uso que están haciendo los chicos de la inteligencia artificial como usándolo como consultor, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente hay otros controles adicionales que uno tiene que hacer eh, y surge la psicología aplicada en uno de los vicios que tiene que ver con el uso intensivo de herramientas digitales. Entonces hay psicólogos especializados en el uso de tecnología digital por los trastornos que causa el uso constante de esto. Es decir, los problemas de los zapping. Uno va en el subte y uno va viendo que la gente está y ese zapping no sé a dónde lleva, pero evidentemente se ha convertido también en un problema y está convirtiéndose en un problema mundial, aunque no lo Bueno, crean. de hecho Bueno, la conferencia, digamos, el Congreso Europeo, digamos, está a punto de prohibir que los chicos menores de 16 años sigan usando los Sí, teléfonos y toda esta historia, ¿no? bueno, en Australia no, ya lo hizo. 13 años es. Ahora creo que este año empezó y creo que se fue 1 de diciembre, ya prohibió el uso en redes y ya están viendo cómo saltarla, ¿no es cierto? Pero hay todo un tema del uso o sea, una cosa es usar los celulares y todo eso didácticamente, porque el profesor está diciendo, bueno, ahora utilicemos, y otra cosa es que los pibes lo usan Claro, para lo que momento sea y se claro. distraen y multitask, y no es multitask, es juego, es dispersión, es otra cosa, Bueno, ¿no? hace pocos días salió una columna en Clarín relacionada justamente en un colegio que los padres se pusieron de acuerdo con el colegio de cortarla con el celular dentro de las aulas, porque el problema es que por ahí la dirección del colegio dice corto los celulares hasta los 13 años, digamos, por lo menos, o uso restrictivo a partir de los 13 años,
Otra es que se enfrenten a los padres que dicen, ¿por qué a mi hijo no lo dejan conectarse? Porque yo quiero saber qué le pasa, si le Sí, pasa el algo. ojo, el gobierno de la ciudad primario lo tiene prohibido el uso del Sí. celular, prohibido de no sacar, y el secundario solamente si el docente habilita, si no, tampoco se puede usar. Por eso, Hay en que un, ver qué en sanciones un se aplican, colegio con ¿no? los Pero padres llegaron a un acuerdo, me parece sano, de que los padres están de acuerdo. Si los padres están de acuerdo, se acabó la historia, porque el chico no se va a pelear con el colegio y los padres simultáneamente. tal cual. Tal cual. Así Sí, es. sí, toda una Bueno, lucha, todo un tema. Todo un tema. bueno, Bueno, no sé, Ignacio. Bueno, gente, les agradezco enormemente la presencia, el haber compartido este rato. Queríamos contarles cómo estaba el tema del desarrollo y lo que vamos a hacer el año que viene. Cada área va a seguir trabajando en lo suyo, por supuesto. Jorge está con el tema de los prompts, pero las áreas se van a ir metiendo en estos temas para poder utilizarlos mejor. Bueno, queríamos contarles esto, nada más para que lo supieran. Y les quiero agradecer que nos hayan acompañado. Y bueno, nada más. Bueno, de mi parte también muchísimas gracias por el tiempo, por participar, por estar escuchando. No sé si quieren hacer algún comentario extra o qué les pareció. Yo muy bueno, el año que viene nos vamos a ver y quería aprovechar ahora que está Marcelo, Carlos, saludarlos, felicidades y un eso. gusto. Sí, sí, felices fiestas. La casa está en orden. La casa está en orden. La casa está en Bueno, orden. por lo menos entre nosotros sabemos La de qué casa se está en orden. trata. La casa Sabemos está, de qué se entre trata, nosotros la casa está en exactamente. orden, sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Que Bueno, terminen gracias por bien todo y toda estamos la Gracias. semana. Que estén muy Felices bien. fiestas. Muchas gracias. Adiós, Hasta buenas pronto. tardes. Nos veremos pronto, espero. Sí, 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 seguro. señor. Hasta Sí, luego. buenas tardes. Gracias. Adiós, adiós.